El día de hoy estaremos hablando acerca de algunas experiencias paranormales que han sucedido en ambientes laborales y también acerca de lo que es la sensibilidad personal. No todas las personas pueden sentir o percibir espectros o cuestiones paranormales. Y además tenemos un invitado muy especial aquí en la cabina de Archivo Negro. Bien, pues el día de hoy estaremos platicando precisamente acerca de estas cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad. En algunas pláticas pasadas que hemos tenido en redes sociales hemos mencionado precisamente que no todas las personas tienen esta facultad para sentir, para percibir presencias o actividad paranormal. Consideramos que son especiales estas personas. Y el día de hoy precisamente tenemos a un invitado muy especial aquí en la cabina de Archivo Negro. Está con nosotros Paco. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. ¿Cómo estás, Shaq? Bien, gracias por la invitación. Ya estaba esperando que me invitaras a grabar A platicar un poquito, ¿no? Exactamente, ya hacía falta platicar acerca de estos temas, amigo. Miren, para todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy, Paco es un conocido mío ya de bastantes años. Y lo invitamos aquí a la cabina porque precisamente es una persona que yo considero que tiene mucha sensibilidad ante estos temas. Y la realidad es que, además de historias, que están bastante buenas, digamos que tiene toda una historia familiar, tiene todo un background familiar que nos da una idea, digamos, de lo que puede ser estas familias que de alguna manera tienen un linaje, ¿no? Con respecto a la sensibilidad hacia cuestiones paranormales. O que también establecen, por así decirlo, canales de comunicación continuos con estas entidades, ¿no? Paco, platícanos un poquito más o menos qué tipo de cosas son las que te suceden más a menudo, por así decirlo, ¿no? Digo, yo sé que nosotros tenemos como cierta historia. Paco en algún momento pues me ha acompañado en muchas circunstancias a lo largo de mi vida, como ya les habíamos platicado a muchos de ustedes. Nosotros nos dedicamos a la cuestión de la producción audiovisual como tal. Y a lo largo de varios años, pues hemos tenido como diferentes centros de trabajo y Paco ha estado en varios de ellos. Hace unos días platicábamos precisamente acerca de como de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, platícanos un poquito más o menos, digamos, tú desde dónde percibes que en tu cuestión familiar ya ha habido como ciertas experiencias. Pues mira, siento, o bueno, de la última vez que platicamos y traté de hacer como un proceso mental de ubicar aquello que detectábamos, que decíamos, uh-huh, que era esta pues sensibilidad como tal, ¿no? De poder pues presenciar cosas, ver algunas cosas, incluso tener algunas experiencias de otro tipo. Uh-huh. Considero que tiene que ver mucho, y te platico, bueno, creo que debería de platicarte un poco acerca de mi familia, ¿no? Ajá. Por los dos lados, tanto de mi mamá como de mi papá, tengo abuelas y abuelos muy religiosos, amigo. Entonces, ajá, pero cuando hablo de religiosidad, es un poco más como el que en mi familia se nos inculcó la religión católica, okay, pero desde un punto de vista no tan tradicional y más allegado a la práctica, ¿no? Ok, digamos que no es una cuestión solamente de como de rendir culto a la religión y rezar mucho, sino más bien es como tener este tipo de actividades que se tienen cuando son fechas importantes en la religión, ¿no? Sí, sobre todo el tema de comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Mi abuela paterna, la mamá de mi papá, pues ella se educó entre monjas, ¿no? Mi abuelo materno, el papá de mi mamá, se educó en un seminario. Entonces siempre fue ir a misa, pero entender lo que estábamos haciendo, saber realmente de qué trataba el culto, el rito y para qué era, por qué era, que todo es hay un significado, ¿no?
todo es un significante y un significado, y desde niño se nos inculcó ese tema, ¿no? Ok. Entonces, yo recuerdo desde muy, muy niño, y que, por ejemplo, en las noches se nos hacía rezar, pero no la repetición como tal de palabras, ¿no? Ajá. Sino que entendiéramos qué eran las palabras. De hecho, yo así fue como aprendí a rezar, haciendo un tipo, bueno, lo que hacía mi papá con nosotros era hacer un tipo de análisis palabra por palabra de lo que estábamos diciendo, ¿no? Así Ok, digamos que no solo era así de repitan la oración Sí, y ya, sí, sí. sino realmente había como un proceso de entendimiento para que ustedes lo razonaran de manera más profunda. Exactamente, no era de que va a haber examen y apréndetelo de memoria, ¿no? Sino de que primero era por qué estás diciendo esto, el Padre Nuestro, qué significa, la Ave María, etcétera, el credo, todo esto, ¿no? Entonces, así fue como fui educado. Y después en las noches también se nos acostumbró a hacer un análisis del día, ¿no? A tratar de orar y de interiorizar en lo que habíamos hecho. ¿De verdad? Exactamente, amigos. Es muy, muy curioso, pero sí, incluso es algo que yo practico con mis hijas. Ajá. Pero eso mismo, por ejemplo, yo empecé como a los 9, 8 años a darme cuenta de que yo podía tener estos desprendimientos antes de dormir. Digamos que como una especie como de viaje astral o algo así. Es correcto. Entonces, ¿qué tal? De los 8, 9 hasta los 2, incluso en secundaria fue cuando lo dejé de hacer, porque ahora sí que me fui adentrando. Pues en la casa ya tenía yo por ahí del 2002 con acceso a internet. Sí. Y entonces empecé a investigar un poco acerca del viaje astral y todo esto. Y pues total que recuerdo que más o menos el último viaje astral que tuve fue como a los 17, 18 años, y era porque ya me pasaban cosas muy, muy raras, ¿no? Amanecía golpeado, arañado. Ok, vamos a hacer una pequeña Entonces, pausa ahí. Perdón que te interrumpa. Mira, para la gente que nos está escuchando, el viaje astral tiene que ver con una cuestión de un estado de conciencia donde uno puede hacer un desprendimiento de su cuerpo físico para, digamos que, viajar, por así decirlo, en el tiempo-espacio, pero tú desprendiéndote de tu cuerpo físico como tal. Mucha gente piensa que es el alma y este tipo de cosas. En algún momento lo estuvimos platicando también en redes sociales, que este proceso de viaje astral tiene que ver también con un estado de conciencia que se alcance en determinado momento entre el estado hipnótico y la fase REM del sueño, donde tú ni estás dormido ni estás despierto. Es algo muy similar a un sueño lúcido, pero en este caso pues tú tienes plena conciencia y muchas veces hasta puedes llegar a ver tu cuerpo físico, ¿no? Una vez que tienes el desprendimiento. ¿Cómo te sucedió la primera vez, Paco? ¿Cómo te diste cuenta que podías tener esta facultad? De las primeras veces era muy común, te lo platico, era muy común que yo me viera o que yo pensara que estaba soñando. Uh-huh. Y que caminaba por la calle de la casa de mis papás por afuera, ¿no? Que hacía un recorrido por las calles. Sí. Y podía ver exactamente detalles, ¿no? Veía yo como incluso podía salir yo por la ventana flotando, siempre con una conexión hacia mi cuerpo. Eso yo era muy consciente de eso. ¿Cómo percibías esa conexión hacia tu cuerpo? Es como, ¿cómo te lo platico, amigo? Es como si tuvieras un hilo plateado, amigo, que no te deja separarte al 100 de tu cuerpo. ¿Pero tú, ¿no?, lo veías o solo lo percibías? Es algo que sientes, ¿no? Que puedes ver y sentir, ¿no? Es como, no sé si has sentido, bueno, obviamente lo has sentido, ¿no? Esta parte donde pones dos imanes que se repelen, pero al mismo tiempo se juntan, es una sensación muy similar. Como ese campo electromagnético, ¿no? Que se siente correcto. Ahí, que hay como algo ahí invisible, pero sabes que repele, ¿no? Un poquito. Sí, que te repele, pero al mismo tiempo que se atrae, hay una, ¿no?, sensación de unión, por así decirlo. Exactamente, hay una fuerza ahí que te está manteniendo unido, pero al mismo tiempo te está como impulsando, ¿no? Como repeliendo. Y este evento, digamos, de desprendimiento,
¿En qué hora del día fue? ¿Alguna vez experimentaste parálisis del sueño también? Digamos, previo al desprendimiento astral, porque van más o menos como de la mano, ¿no? Sí, de hecho te cuento, amigo. Yo durante toda mi vida siempre tuve de compañero de recámara a mi hermano, me lleva él un año. Ajá. Y él siempre se quejaba con mis papás, ¿no? De que es que Paco hace mucho ruido en la noche, es que Paco se mueve mucho en la noche, es que... Ajá. Y él Eras inquieto, por así decirlo. Exactamente, y él se daba cuenta de que yo tenía los parálisis. Incluso en alguna ocasión hay una anécdota muy curiosa, en donde yo estoy teniendo un parálisis de sueño, amigo. Una parálisis del sueño. Una parálisis de sueño, pero yo estoy volteado, bueno, mi cabeza está volteado viéndolo a él. Ajá. Y veo su rostro de terror. O sea, se espantó. Sí, él dice que él solamente escuchaba que yo estaba balbuceando, ¿no? Ajá. Pero yo en realidad le estaba pidiendo ayuda porque yo ya me sentía muy mal, de que no podía yo moverme, ¿no? Y lo más chistoso de todo esto, o lo que genera la anécdota entre mi hermano y yo, sí, es que él lo único que alcanzó a hacer fue cubrirse la cara con la cobija, ¿no? Pues el cabrón nada más se espantó y se cubrió la cara. Exactamente, no sabía qué chingados estaba pasando. Sí. Hasta que me pude mover. Y ya le dijiste, oye, ¿sabes qué me estaba pasando? Le dije, cabrón, te estoy diciendo que me muevas, ¿no? Claro. Y no me haces caso. Y pues él me dice, pues solamente balbuceabas, ¿no? Realmente yo te veía los ojos de preocupación. Sí. Veía ligeros movimientos como espasmos en tus piernas, pero pues no sabía qué te pasaba, ¿no? Oye, y por ejemplo, tenemos otro amigo en común que él ha tenido también parálisis del sueño, pero él sí ha tenido experiencias de repente con sucubus y con incubus que inclusive los ha tenido encima de él. O sea, sí, ¿recuerdas que Pedro nos decía? Es que yo me desperté una madrugada en mi cuarto, estaba boca abajo, no me podía yo mover, y tenía esa cosa, o sea, como si fuera una mujer de cabello largo, negro, subida en su espalda, y que cuando él trató lo poco que pudo hacer para tratar de verla, la cosa esta se le quedó viendo, ¿no? O sea, como que corrigió la mirada y se le quedó viendo de frente. Sí. ¿Tú tuviste algún evento de parálisis del sueño donde veías algo o solamente era eso, digamos? Tengo dos muy marcados, y ahorita que lo acabas de decir. Uno precisamente en casa de mis papás, en la cama donde dormí muchos años y me pasaron muchas cosas. Sí. Y es precisamente eso, de que una figura femenina se me subió a mí. Yo solamente alcancé, no a decirlo, sino a pensarlo y decirle, no, por favor, porque no voy a poder dormir. Y en mi mente empecé a rezar y desapareció. Y luego, bueno... O sea, lo que pensaste fue decir, o sea, que le estabas diciendo, no, por favor, porque no voy a poder dormir. Sí, exactamente, así de no, por favor, no voy a poder dormir. Ajá. Fue lo que dije en mi mente. Ajá. Y empecé a rezar. Okay. Y ya se apartó esta cosa de mí y salió por la ventana. Para que tú ubiques... O sea, ¿tú la viste cómo flotó por la ventana? Sí, flotó hacia atrás. Vi cómo entró por la ventana. Mi cama estaba exactamente viendo hacia la ventana. Eso no me lo habías platicado y está muy cabrón. Mi cama siempre estuvo viendo hacia la ventana, amigo. Entonces, qué mal, grave error. Sí, exactamente. Entonces yo siempre salía por la ventana cuando tenía estos desprendimientos. Yo siempre salía por la ventana y regresaba por la ventana. Sí. Pero siempre salía de frente hacia la ventana y siempre regresaba de espaldas. Y esta cosa que yo vi hizo lo contrario, ¿no? Entró viéndome y salió viéndome. Yo nunca le vi la espalda. O sea, digamos que venía como volando de frente. Volando de frente. ¿Y le viste alguna facción o solo era la silueta negra? No, de hecho no la recuerdo negro. Yo la recuerdo igual entre gris y plateado, y tenía una figura muy flaca pareciera de una mujer. Muy delgada. Muy delgada. Y fue lo que alcancé a decir, ¿no? Y después, en esa misma casa, bueno, tú sabes bien que me casé muy joven, viviendo con mi pareja, mi esposa. Me pasó algo bien chistoso, amigo. Estaba durmiendo, tuve un parálisis de sueño y te vas a reír, y yo sé que esto va a generar mucha burla.
pero tal vez durante el podcast no, pero cuando nos veamos en otras ocasiones estoy seguro que se lo voy a recordar y lo voy a estar buleando con alguna chingadera que me va a platicar. Exactamente, amigo. Ajá. Porque desperté después de haber tenido este encuentro a ver, espera, ¿cuál encuentro? Lo perdiste un poco. Fue un encuentro sexual, amigo. ¿Pero qué? O sea, pero sentí una penetración anal, amigo. A ver, regresemos a esto. Esto está muy loco, o sea, sí está muy, muy cabrón. No, de hecho, vamos a tener que censurarlo un poquito para YouTube. Sí. Y vamos a hacer el warning de que quien quiere escuchar la historia completa va a tener que entrar a TikTok para escucharlo. Pero nunca lo había platicado. Sí, claro, sí. Nunca lo había platicado. De hecho, me parece interesante que tengas la primicia de decírnoslo aquí. Pero ya, digamos, ya hablando en serio, o sea, realmente este tipo de encuentros han estado muy cabrones, güey. O sea, muy aparte de esta muy aparte de esta cuestión de que pudiese ser como una especie de abuso. Aunque no lo creas, Francisco, o sea, sí es muy común en el que ciertas manifestaciones que tienen que ver con entidades que se acercan a ciertas personas, no necesariamente gente que sea muy sensible, hay veces que es gente como muy frágil emocionalmente, la que tiende a dejar abierta, por así decirlo, la puerta para que estas entidades se acerquen. En algunas otras ocasiones hemos estado platicando que no necesariamente una entidad tiene conciencia como tal, pero hay otras donde pues parece indicar que sí. Ahora, número uno, te agradezco que tengas la confianza de platicárnoslo acá, aunque nos dé risa. Para la gente que no conoce a Paco, él es una persona muy noble y es muy tranquilo y digamos que reímos mucho, ¿no? Siempre que pasamos tiempo juntos, que no sé, hace un tiempo estuvimos trabajando en un proyecto y la verdad es que reímos mucho, o sea, tenemos un sentido del humor muy no sé cómo decirlo, pero tenemos muy buen sentido del humor. Y el que me esté platicando estas cosas te lo agradezco y me parece muy interesante. Ahora, recapitulando, porque sí quisiera que este episodio fueras muy explícito, no nada más por la cuestión de esto que parece ser difícil, sino más bien en el que me des lujo de detalles de las circunstancias por las cuales pasó esto. O sea, ¿qué pasó en el día? ¿Platicaste con tu mujer? ¿Te fuiste a dormir? ¿Qué pasó? Mira, no recuerdo muy bien. Yo hasta donde recuerdo... el día fue un día normal. Pues yo en ese momento trabajaba, estudiaba y todo eso. Regresé a la casa, cené. Ahora sí que hice todo mi show del día normal. Labor del día. Exactamente. Nos fuimos a dormir. Yo recuerdo que estaba durmiendo, amigo, y siento el parálisis de sueño. Okay. Lo siento, y en eso siento que algo se introduce por mi ano, amigo, pero a tal grado que me da dolor. Ajá. Y quiero así como quejarme, quiero gritar. Claro. Pero no viste nada, diga. No puedo, no vi nada, amigo, porque yo estaba durmiendo de lado, viendo hacia la pared. ¿Tu esposa estaba en la cama también? Mi esposa estaba en la cama, atrás de mí, ¿no? Así que yo le estaba dando la espalda a ella, ¿no? Okay. Entonces lo que alcanzo a hacer es lo mismo, digo, siempre que me ocurre algo, comienzo en la mente a rezar, se detiene esa sensación y volteo y la muevo a ella, ¿no? Así claro. Le digo, oye, ¿qué pasó, no? Bueno, yo pensando que... Entonces pues ella se despierta asustada y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, nada, perdón, mañana te platico. Okay. Al otro día le empiezo a platicar la experiencia y ella me dice, yo no sentí nada, pero antes de que me despertaras ya te habías estado moviendo mucho y se empezó a sentir mucho frío en la habitación. Porque yo estaba destapado, amigo, y claro. Ella me dice, de hecho, jalé las cobijas. Ajá. Entonces, obviamente, si había algo en la habitación, para mí, si había algo en la habitación que creó frío o una atmósfera fría, de alguna manera siempre hay bajas de temperatura. Exactamente, y que me destapó, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso solamente me ha pasado eso una vez, pero regresando a mis tiempos de adolescencia, de 12, 15, 16 años, sí. Era muy común que yo amaneciera con la espalda arañada. ¿De verdad? Sí, con moretones, etcétera.
Y era porque... Y siempre viviendo en esta casa, perdón que te interrumpa, siempre viviendo en esta casa que conocemos. Sí. Que está más o menos al oeste de la ciudad, ¿no? Por así decirlo. Sí, al oriente. Al oriente, perdón, sí. Es una casa que también, hay que decirlo, es una casa vieja. Bueno, ¿Siempre fue de tu familia o llegaron a vivir ahí? No, de hecho la casa la construyen mis abuelos, ¿no? Ok. Pero sí pertenecía a tu familia. Sí. Siempre perteneció a mi familia. Bueno, en sí esa casa fue pensada como para que fuera un complejo habitacional, una para vecindad, diferentes ¿no? familias de tu familia, por así decirlo. No, la rentaba mi abuelo, entonces okay. Al final pues ya solamente se le hereda a mi mamá. Okay. Y toda esa casa se vuelve una sola casa, ¿no? Eran 4 departamentos que terminan siendo una sola casa al final. Sí. La casa que está junto pues es la de mi tío, que esa sí era la casa de familia de mis abuelos y donde creció mi mamá y todo eso, ¿no? Okay. Que estaban conectadas, ¿no? Sí. Porque en uno de esos departamentos vivía mi bisabuela, que ahí también hay una anécdota muy interesante. ¿Es la bisabuela que me habías platicado, que se dedicaba como a esta onda de la magia y todo? No, ¿O es diferente? No, esa... Ok, ahorita recapitulamos eso, cerremos esta parte, digamos, de esto que te estaba pasando, que está más o menos conectado con tu juventud. Y si quieres empezamos a contextualizar un poquito desde esa parte, ¿no? Bueno, eso es lo que te decía, ¿no? Yo siento que esta parte se da mucho porque desde muy joven yo me di cuenta que podía, quizá, por así llamarlo, alcanzar un grado de conciencia un poquito más allá a través de la oración, de la relajación. Claro, como un mantra. Exactamente, ¿no? El que antes de dormir hiciera este proceso de rezar un poco. Exactamente, es un análisis de conciencia de cómo me fue en el día, etcétera, claro. Seguido del rezo que te hace entrar como en un estado de conciencia y pues después como hacer bueno, yo siempre hago como algunas peticiones, ¿no? Para el siguiente día, ¿no? Claro, sí. Y eso al final me ha llevado a darme cuenta de esto, ¿no? De que yo podía tener desprendimientos, pero que también me podían llevar a estos parálisis de sueño, pero que también me podían hacer llevar, por ejemplo, antes de que me casara, yo hacía muchos, que fue cuando empecé yo a tener estos arañazos, era porque yo me salía y hay una cosa curiosa ahí con mi esposa, que yo la visitaba de noche, amigo. O sea, digamos que tenías desprendimientos astrales y eso creo que sí me llegaste a platicarlo. Sí, y la iba y la visitaba a su casa. Qué ¿no? Cabrón eres, güey. No, siempre... Nunca pasó nada. O sea, solo llegabas así de visita, solo llegaba tranquilo, de visita. En horarios pertinentes. Exactamente, hacía el recorrido y la visitaba. Y ella había veces que me decía, oye, soñé contigo o sentí que viniste. O sea, digamos que sí había cierta noción de que llegabas por ahí. Ella sí se daba cuenta. Sí, yo nunca le platiqué de novios, yo nunca le platiqué que podía hacer estas cosas o que yo sentía que hacía estas cosas, ¿no? Hubiera sido muy raro para ella, tal vez ni siquiera. Sí, claro, sé, digo, ¿no? Tal vez no era el momento para platicárselo. Exactamente, ¿no? Pero pero sí a mí, quieras o no, pues si te saca de onda, o bueno, no te saca de onda porque pues tú sabes lo que hiciste, ¿no? Entonces cuando al otro día la ves y te dice, oye, soñé contigo, soñé que venías, que te sentabas en la cama, que me veías dormir, y que es justo lo que tú hiciste durante la noche, pues te das cuenta, ¿no? Entonces lo que te digo, quieres empezar a investigar, quieres empezar a sentir, pero ella pues vive en otra zona de la ciudad y entonces me pasaba que cuando yo quería regresar a mi cuerpo sentía, me correteaban muchas veces a mí. ¿Cómo que te correteaban? Sí, venía, te digo, yo siempre, nunca vi mi espalda, entonces yo siempre fui hacia adelante y como caminando hacia atrás, ¿no? O sea, siempre fue ese proceso de ir hacia adelante y hacia atrás. O sea, digamos que cuando tú te desprendías de tu cuerpo no era que giraras para caminar hacia adelante. Sí, no. Sino que siempre era un movimiento como si te fueras hacia atrás. Sí, como ir caminando. ¿Qué tal? Eso es muy interesante, ¿sabes? De espaldas.
pero en ese proceso en el que tú vas caminando de espaldas, Ajá. yo sentía que atrás de mí había alguien y que me estaban como rodeando. Siempre tuve, bueno, no siempre, Nunca pero, viste nada, solamente el tener la sensación. Sí, la sensación de que ya había alguien viéndome y de que venían hacia mí, y entonces yo empezaba como que ir más rápido hacia atrás, pero en ese de ir más rápido hacia atrás, pues siempre era como una sensación de pánico, ¿no? De no sé qué me está viendo porque no puedo ver hacia atrás, ¿no? Ajá. O sea, solamente podías ver hacia una misma dirección. No, sí podías, y pues no sé, igual valga la expresión, panear quizá. Sí, claro, voltear la cabeza. 180 grados, pero no podía ver hacia atrás, no podía voltearme. Entonces sí podía ver como hasta, pues no sé, una mirada hacia el frente, mover el cuello y ver algo, ¿no? Hacia los lados, pero nunca ver hacia atrás. Entonces cuando tú ves de reojo que se te está acercando algo o sea, digamos que veías el bulto en la visión periférica del ojo. O los bultos, porque muchas veces eran muchas cosas las que alcanzaba a ver. ¿Y no escuchabas nada? O sea, digamos, en este periodo de desprendimiento, ¿podías escuchar o era como un pasaje sordo, por así decirlo? Hueco, era muy hueco, amigo. Entonces ¿Cómo hueco? Defíneme eso. Sí, era como si no hubiera sonido, pero al mismo tiempo... como estar dentro de una pecera, por así decirlo. Exactamente, como cuando te metes un tubo. Ajá, como cuando hablas en un tubo. Ok, como si fuera un túnel. Exactamente, como si fuera un túnel, amigo. Entonces, era muy curioso porque yo siempre iba y regresaba, y luego al otro día pues ya amanecía como un poco cansado, adolorido. Ajá. Y pues te digo, yo siempre dormí con mi hermano en la misma habitación. Entonces al otro día que me preparaba para ir a la escuela, yo no me daba cuenta, pero mi hermano era el que me decía: oye, ahora sí que te peleaste, ¿no? Porque tienes un moretón en la espalda, oye, estás arañado. Y yo pues no sabía, no lo percibías tampoco. No lo percibía, ¿no? Entonces, pues después lo dejé de hacer, me casé, etcétera. Y ahí viene otra parte. De cuando me caso, amigo, entro a trabajar a un periódico. Sí. Recordarás, ¿no? Sí, claro, un periódico que está igual, pues en una de las zonas... Una colonia vieja, bastante vieja. Una de las zonas viejas de la ciudad, y que en su momento fueron como de las zonas adineradas, ¿no? Claro, como... sí, me supongo que el esplendor de esta colonia, es que no recuerdo qué colonia es, ¿cómo se llama? La colonia Humboldt, en la ciudad de Puebla. La colonia Humboldt, son casas muy, muy grandes, muy lujosas, la verdad es que sí, son de varias habitaciones, y tal cual consideramos que el momento de esplendor de esta colonia, pues yo creo que fue más o menos como por los años 40, ¿no? Entre 40 y 50 más o menos, porque también era cuando en esa parte de la ciudad, un poquito más hacia el, por así decirlo, ¿qué es? Oriente, más hacia el oriente, era prácticamente el parque industrial de la ciudad de Puebla. La zona textilera, y había muchas fábricas. De hecho, todavía están las fábricas ahí. Algunas ya no funcionan. Sí, ya son más como bodegas. Algunas ya las están derribando para hacer centros comerciales. Centros comerciales que seguramente van a espantar increíble en esos centros comerciales, porque nos tocó estar en varias de esas fábricas, y nos platicaron de varias cosas que pasaron. Pero bueno, entonces entra, digamos, tu proceso de adultez, ya te casaste, todo, y empiezas a trabajar en un periódico. ¿Y ahí qué pasa? Pasa que cuando yo entro a trabajar en ese periódico, amigo, coinciden dos cosas. Coinciden que ya habrán pasado 4 o 5 años desde que yo dejo de tener este tipo de actividades, los sueños lúcidos, de episodios, por así decirlo. De episodios, exactamente. Pasan 4 o 5 años, entro yo a trabajar a esta casa, y curiosamente me empiezan a ocurrir cosas extrañas. Bueno, empiezo a ver, para ser claros y específicos, empiezo a ver como entidades que se pasean por la casa. Yo para que te des una idea, amigo, yo a esa casa llegaba a trabajar, de hecho, una de las cosas... madrugada, ¿no? Exactamente, una de las cosas por las cuales me contratan es porque vivo cerca de la zona, ¿no? Claro. Entonces puedo llegar caminando en cuestión de 5 o 10 minutos a unas cuantas cuadras,
y me contratan para llegar a las 4:30 de la mañana, amigo. 4:30, yo no sabía que entrabas a las 4:30 de la mañana. Entraba a 4:30 de la mañana. Como amigo. Pinche velador, cabrón, casi. Entraba como velador. Entraba yo a esta hora porque iniciaba yo el proceso de monitoreo de medios, ¿no? Empezaba yo a revisar los medios desde muy temprano, sobre todo porque lo que hacíamos era como alimentar un poco algunas redacciones. Pues tú sabrás, los noticieros de radio empiezan 5:30, 6 de la mañana, y pues nosotros ya hacíamos un barrido de noticias, etcétera, algunas cosas por aquí. Entonces, para la gente que nos está escuchando y mi mala forma de presentar a Francisco, él es comunicólogo de profesión y se ha dedicado a medios también desde hace un buen tiempo, ¿no? Pero bueno, continúa. Ya llevamos, ¿qué serán? 13 añitos, un poquito más, 14, 15 añitos ya. Te ves chavo, pero ya tienes tu rato en esta onda. Ya llevamos rato, ya experiencia, ya tenemos en ese rubro. Yo estaba con la idea de que entrabas a las 6 de la mañana más o menos, pero realmente entrabas desde 4:30. Cuando yo llegué a trabajar, entraba a 4:30, ya después entraba a las 6. Oye, ¿y llegabas tú solo o había alguien más que te acompañaba a las guardias? No, llegaba yo solo, amigo, y los que me abrían era la gente que estaba en imprenta. Había 3 personas que estaban sacando el periódico. Okay. Sí, claro, ahí se imprimía el periódico. Entonces coincidía justo en que me abrían las personas que trabajaban en la imprenta, pero obviamente ellos estaban en la parte de atrás, ¿no? Por así decirlo, y hasta donde yo entiendo era como un tipo de caballeriza en la casa, cuando funcionaba como casa. O sea, tenían caballos ahí, o sea, tenían un establo ahí. Tenían un establo, incluso tal? Hay gente que señala que se veían caballos, que cruzaban caballos de un muro a otro, de gente que trabajaba en imprenta, ¿no? Entonces, se llaman fantasmas familiares, así se les denominan a esos. Cuando ves fantasmas de animales, por alguna extraña razón, que ya les explicaremos después, se les denomina fantasmas familiares. Pero entonces veían que atravesaban caballos. Sí, que no caballos, algún caballo de vez en cuando que atravesaba, ¿no? La pared. Pero eso yo después me enteré, ¿no? Yo cuando llego, pues a mí me dicen, oye, necesitamos una persona, pues si vive cerca. Si te dicen desde un principio ya no vas. Sí, entonces, no, pues igual y sí, ¿no? Pues ya estabas acostumbrado. Hambre es hambre, amigo, entonces pues a lo que sea, pues uno se adapta. Quiera chambear, claro. Entonces, yo llego, empiezo, cuando entro, pues no hablo para nada con la gente de la imprenta. Yo lo que hacía era meterme a la parte de la casa, que eran las oficinas, prender los equipos de cómputo, prender las copiadoras y pues básicamente sentarme en mi computadora a monitorear portales de internet, sobre todo los nacionales, el Reforma, el Universal, que actualizan sus periódicos, o puedes descargar sus periódicos digitales desde muy temprana hora, sí, ¿no? En lo que llegaban las versiones impresas, que las versiones impresas llegaban entre 6 y 6:30. Ya te digo, ya cuando avancé o me hice ya un poquito más de experiencia, sí, pues ya me cambian a mí y ya yo empiezo a llegar con las versiones impresas a las 6:30, ¿no? Claro. Pero cuando entré era 4:30 que tenía que llegar yo a revisar y a abrir el changarro. A abrir el changarro, exactamente. Sí. Entonces, en ese tiempo, que habrán sido como 9 meses, casi un año, pues yo empiezo a ver pues muchas cosas, ¿no? O primeramente me empiezan a pasar cosas muy curiosas, como por ejemplo que me encierren en el baño, ¿no? Ajá. A veces tan curioso, que se me hacía tarde, amigo, entonces por aquí medio me vestía, me abrigaba, salía a la calle, les digo que yo estaba caminando tranquilo a 10 minutos, corriendo como la mayoría de las veces, pues a 5 minutos, ¿no? Sí. Pero pues ya llegaba yo y pues se me había hecho una rutina el pasar, en lo que prendía las cosas, pasar al baño. Sí. Era uno de esos baños, amigo, bueno, para empezar la casa tiene unos techos enormes, ¿no? Sí, es muy alta. Es muy alta, tiene unos techos yo creo que como unos de 3 metros. Sí, 3. Y el baño básicamente cuenta con tina. Sí, son baños de lujo porque era una casa grande de una familia, digamos, de buena posición. Exactamente. Entonces, yo en alguna ocasión entro al baño, cuando quiero salir,
no puedo abrir yo la puerta, y le empujo y digo, pues se atoró la puerta, ¿qué pasó? Y hasta que de repente pues empiezo a escuchar pasos por afuera, ¿no? Pero pasos como si tuvieran prisa, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues yo empiezo a decir, hey, ábranme. O sea, ¿quién pensaste que era? O sea, que era alguien. Yo pensé que eran los compañeros de la imprenta, ¿no? Ajá. Que me andaban buscando, ¿no? Y yo tocando la puerta, estoy aquí, ábranme, se atoró. Ábranme, por favor. ¡Ábranme, cabrones! Sí. O sea, ¿no te espantaste? ¿No? ¿O al principio pensaste que era algo como normal? Sí, no, al principio yo pensé que la puerta se había atorado. Ok. Son puertas de madera que se llegan a hinchar, ¿no? Sí, claro, sí. Y bueno, para que te des una idea también, son paredes anchas, amigos. Son paredes como de fácil unos... Pues de 50 centímetros 50 de ancho. centímetros las paredes, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eso genera que pues también no sea muy fácil que te escuchen del otro lado, ¿no? Porque pues son unos paredes. Sí, ¿no? son muros de verdad. Muros, ¿no? Entonces pues yo tocando, así de pues... Y hablando fuerte, no gritando ni espantado, pero sí yo escuchaba que pasaban y yo sentía esa ansiedad de decir, me están buscando, no saben dónde estoy, y pues yo estoy en el baño, ¿no? Entonces, hey, estoy aquí. Hasta que de repente la puerta se abre, como si alguien le empujara por fuera. Entonces siento que alguien le empuja por fuera, como si me ayudaran a abrir, jalo la puerta, la termino de abrir ya yo con la mano, y veo que no hay nadie en el pasillo. Eso fue lo primerito que ahí empezó todo, ¿no? Ajá. Y fue tu bienvenida. Exactamente, ¿no? Y ya de ahí, pues me pasaba que yo veía gente pasar, etcétera, ¿no? Hasta... Sí. Y después, bueno, Pero, a ver, o sea, ¿cómo veías gente pasar? O sea, ¿estabas parado en dónde? Es que ahí te va, porque eso ya... Cuando yo entré a trabajar ahí, trabajaba solamente en la mañana. Trabajaba en la mañana, me iba a hacer mi labor reporteril, por así decirlo. Sí. Y en las tardes estudiaba o terminé de estudiar en la universidad, ¿no? Sí. Después regresaba en las noches, amigo. Pues te digo que el hambre es fuerte. No, es parte. Aparte, mira, no me vas a dejar mentir, por ese tipo de trabajos se vuelven como un poco adictivos. O sea, como estás tal cual al borde de la noticia, o sea, siempre hay como, digamos, como que no sé, te habitúas a siempre estar al pendiente y a estar yendo a la oficina y sabes que vas a hacer otras cosas, pero regresas porque siempre pasa algo, ¿no? Sí. Entonces ya después mi rutina cambia, ya el segundo año. Ajá. Ya mi rutina cambia, te digo, me cambian el horario y entro un poquito más tarde, de 6:30. Salía más o menos a las 8:30. Me iba a la casa a desayunar, me iba a hacer mis notas, bueno, iba a reporterear, me iba a la universidad. Coincidió que disminuí un poquito la carga de materias ya en los últimos semestres y me regresaba a las 7 a la oficina al cierre de edición. Más o menos de 7 a 10:30, 11 estaba yo metido en esa casa, bueno, en esa oficina. Entonces, pero ya con un grupo de gente. Pues solamente los compañeros de edición, que eran 2 diseñadores y 3 editores, ¿no? Que son los que se encargan de corregir las notas y todo. Y la mayoría de las veces, pues nuestro director, ¿no? El que era pues, el que llegaba a revisar que antes de que mandaran a imprimir. Había una regla de que a partir de las 9 se empezaba a cerrar la edición y se empezaban a mandar ya a imprimir algunas páginas, ¿no? Entonces ya 9:30 ya había gente trabajando en la imprenta, ¿no? Entonces ya muy tarde nosotros teníamos que mandar las últimas páginas, que normalmente son las de color, se mandaban porque son las portadas, ¿no? Entonces eso, si pasa algo ahí, bueno, ya estoy aquí dando las clases, ¿no? Si llega a pasar algo de último momento, eso te permite poder cambiar pues la primera plana, que normalmente es de color. Entonces las de color siempre son las últimas que se mandan a imprimir. Entonces ya muy tarde se tenían que mandar a las 11 de la noche, ya muy tarde. Entonces, y ya de ahí, después de las 11 de la noche, se quedaban solos los compañeros de la imprenta hasta el otro día a las 6:30 o a las 4:30 que llegaba alguien, ¿no? Yo ya no era, ya afortunadamente. Sí, claro, ya había alguien más. Sí, ya había alguien más, ¿no?
Entonces, yo más o menos por ahí, yo no trabajaba en la oficina donde trabajaban los compañeros de la redacción, sino que yo trabajaba pues en mi computadora, ¿no? Que como yo entré a trabajar al tema de monitoreo, pues siempre mi computadora estuvo en el área de monitoreo de medios, ¿no? Pero pues ya a esa hora, a las 9, 10 de la noche, pues ya el área estaba vacía y pues básicamente era una oficina enorme para mí solo. Entonces yo en alguna ocasión empiezo a ver que pasa una señora, amigo. ¿Una señora? Pasa una señora vestida de negro y pasaba. ¿Dónde pasaba? Mi escritorio, para que te hagas una idea, estaba junto a la puerta. Entonces la puerta siempre estaba abierta y mi escritorio estaba junto a la puerta. Entonces eso me permitía ver cuando pasaba alguien, ¿no? Por enfrente de la puerta, que pasaba caminaba por el pasillo. Ok, sí, digamos que si iban a otras oficinas o algo, siempre tenían que pasar frente a tu oficina. Pasaban frente a mí. Si iban a redacción, pasaban enfrente de mí. Si iban hacia la imprenta, pasaban enfrente de mí. Okay. Y yo podía estar checando eso, ¿no? Pues para bien o para mal, pues esa era la posición de mi escritorio. Entonces yo empiezo a ver a una señora que siempre a la misma hora, y eso es importante, creo yo, porque eran las 8 de la noche, amigo. ¿Qué tal? Siempre a las 8 de la noche, y la señora siempre traía una cara de enojo y volteaba y me veía. O sea, pero tú, o sea, la primera vez que la viste, ¿no te sacaste de onda así como de, ¿y esta señora quién es? Ajá, sí. La primera vez que la vi no le tomé importancia. Al siguiente día la volví a ver. O sea, pero, a ver, ¿por qué no le diste importancia? O sea, en este centro de trabajo llegaban personas ajenas o algo así. O sea, ¿era habitual que hubiese otro tipo de personas ahí? No habitual, pero sí podría considerarse normal, ¿no? Luego... Que llegara alguien de visita. Sí, que o llegara alguien de visita, que llegaran a ver, sobre todo llegaban a ver al director, que llegaban ahí pues alguien, ¿no? Proveedores o no sé, amigos a visitarlo y que pasaran, ¿no? Entonces, era no normal, pero sí era recurrente que llegara alguien que no conociera yo y que lo viera pasar, ¿no? Entonces la primera vez no le presté atención, pasaron algunos días, la volví a ver y siempre la primera vez ni le vi la cara, la segunda vez ya vi que me vio como con cara de... ¿Pero se detenía y te volteaba a ver? No, sobre la marcha volteaba a verme. Y exactamente con ciertos ojos como de... Güey, sí me dio como tantito escalofrío, güey, así de que... Digo, yo ya cuando me diese cuenta que es una cosa no terrenal, por así decirlo, pues yo creo que sí te daría cierta estrés, ¿no? Temor, por así decirlo. Sí. Ahora, también, como contexto, yo era el más joven. Yo llegué ahí a trabajar a los 19 años. Ya para cuando me empezó a pasar esto tendré unos 20 años y era el joven, ¿no? Ajá. Te digo, yo todavía estudiaba en la universidad. Oye, ¿y cómo venía vestida esta mujer? Tenía un vestido negro. Ajá, pero tú veías que era un vestido como de qué época, tenía encaje... No, era un vestido negro que yo no... era una tela opaca, que no te puedo definir. Era una tela opaca, no brillaba, no era encaje. Pero la veías bien, o sea, tal cual veías la figura de una persona, no era traslúcida. Pues no, yo la veía... ¿Le veías los pies? No, porque el vestido llegaba hasta los pies. No le veía yo los zapatos. De hecho, no se escuchaba cuando caminaba. Solamente yo la veía pasar, ¿no? Las primeras veces no le presté atención, hasta que, curiosamente yo, o más bien, pues yo me hice a la idea y quise pensar que trabajaba en contabilidad, amigo. Y se vestía como en los años 20, pero trabajaba en contabilidad. Que trabajaba en contabilidad, amigo. Entonces, yo empiezo a preguntar entre los compañeros, porque te digo, yo en la mañana y en la tarde yo no estaba, entonces normalmente no conocía yo, bueno, en ese entonces no conocía yo a las personas que trabajaban de día, ¿no? Yo conocía a los que trabajaban de noche y a los que trabajaban de mañanita. Y a los que se quedaban de la imprenta, eran los que yo conocía. Pero digamos que el turno intermedio no los conocía. Exactamente, los que hacían como la chamba administrativa,
entonces yo por eso decía, pues ha de ser de contabilidad, ¿no? Entonces, y como siempre estaba encabronada, pues todavía exactamente, te ¿no? daba la idea de que era de contabilidad. Y que decía, chamaco huevón, ¿no? Sí, Viene ya que se vaya a su casa, ¿no? Va a querer que le paguemos por estar haciendo nada, ¿no? Por supuesto. Tú sabes que siempre por supuesto. del, ¿cómo le dicen? El complejo del falso, de que tú no, la gente cree que eres chingón, pero tú dices, estoy bien chamaco, pues exacto. me ven pendejo, ¿no? Sí. Disculpen la palabra, pero pues así yo me consideraba en ese momento, que ¿no? Digamos que estabas empezando. Exactamente, entonces, y yo durante mucho tiempo me consideré que estaba en un lugar en el que no debía de estar, ¿no? Porque crecí muy rápido dentro de la empresa, hay que decirlo, ¿no? Pero pues a base de trabajo. Muy entonces sentía ese como desprecio de esta persona y decía, pues, ¿qué onda, no? Pues, ¿qué le hice? O ¿qué hablarán de mí, no? Ajá. Entonces empiezo a preguntar con los compañeros y de, oigan, ¿y quién es la señora de contabilidad? Pues nadie sabía, amigo. Entonces, aquí ni hay departamento de contabilidad, Paco, ¿de qué hablas? Básicamente me dijeron, ¿dónde crees que estás, amigo? Ajá. ¿Firmaste un contrato acaso? Ajá. ¿Estás viendo cómo te estamos pagando? ¿Tú crees que realmente hay alguien de contabilidad? Hay un departamento de contabilidad. Exactamente, ¿no? Entonces, okay. Sí habría por ahí un contador, pero pues, claro. Pues no, yo ni acaso, ¿no? ¿Y qué te decían? Pues eso, de que nadie sabía, ¿no? Uh-huh. Nadie sabía. Hasta que, y yo les decía, es que está pasando a las 8 de la noche y cada vez era más seguido. Uh-huh. Entonces yo les decía, pues es que pasa la señora a las 8 de la noche y si me ve feo, siempre me ve feo, pues yo no sé qué le hice. ¿Cómo cuántas veces la llegaste a ver? Te digo, a veces la veía una vez a la semana, a veces pasaban 15 días y la veía. Entonces por eso yo pensaba que era la de contabilidad. Decía, pues ya vine. Pues era muy habitual. ¿Y el pasillo estaba iluminado o era un pasillo oscuro? No, era un pasillo con una luz. Ya en la noche tenue. Apagaban. Haz de cuenta que por lo mismo de que eran techos largos, tenían estas lámparas de, ¿cómo se llama? De candelabros. De las largas. De LED, de tubos de neón. De neón, exactamente. Uh-huh. Colgadas. Entonces eran 1, 2, como 4. Y solamente se prendían las dos de la esquina. Claro, las del principio y las del final. Y en medio lo que alcanzara de luz. Sí. Entonces, o sea, el chiste es que se viera tenebroso esa madre. Exactamente, el chiste es darle una atmósfera de que te espantaron el huevo. De apúrate a trabajar para que te vayas, güey, ¿no? Porque aquí algo pasa raro. Ok. Entonces, pues yo empiezo a decirles, es que a las 8, normalmente a las 8 pasa una señora y me ve feo. Coincide que con un compañero de los que se dedican a la edición, bueno, a diseñar, un diseñador gráfico, le digo, amigo, vente a mi oficina a las 8 y vas a ver qué pasa. Uh-huh. El primer día fue y no pasó nada. Al siguiente día le digo, vente para que veas quién es. Pues bueno, fue a platicar conmigo. Creo que a esas horas, pues más o menos, pues siempre estaba yo nada más haciendo la famosa hora nalga, ¿no? Uh-huh. Ya. Estabas esperando nada más el corte. Sí, el corte, si pasaba algo. Había unas televisiones donde estábamos viendo las noticias, ¿no? Sobre todo estos canales que tienen noticias 24 horas, ¿no? Por si llegaba a pasar algo ahí raro. Entonces, agarra y esa vez, me acuerdo muy bien que yo estoy leyendo una revista, uh-huh. de esas revistas que salen cada quincena, uh-huh. y que la habían dejado ahí de casualidad. La estoy leyendo y el compañero está rebotando una pelotita. Pero no estaban hablando, sino cada quien estaba en lo suyo. Cada quien en lo suyo, pero pues ya se había hecho así de, pues, así que a esa hora ven. A ver si es cierto que pasa. Para que me diga, no, yo le decía que era alguien y que quería que me dijera quién era, ¿no? Así de, ahora sí que qué puesto tan grande tenía en la empresa, ¿no? Sino pues para que ya le dijera, pues ¿qué le hice, señora? No sé. Sí. Entonces pues cada quien en su rollo, y cuando la ve pasar me avienta la pelota en la cabeza y la silla de rueditas me avienta la pelota en la cabeza, gira la silla y pues básicamente a gatas, amigos, se avienta de la silla y a gatas sale corriendo. O sea, el vato se espantó. Se espantó, pero se espantó feo, porque ¿no? la vio bien. Porque la vio. ¿Y que volteó a verlo, ¿qué? Exactamente, que volteó a vernos. Chingue. Y se espanta, sale corriendo. No te digo que la oficina era larga. Uh-huh. No sale hacia el pasillo, sino que sale corriendo hacia el fondo de la oficina.
O sea, se echó para atrás. Ajá, sí, como que se arrinconó. Entonces, pues yo volteo y pues... ¿Qué te pasa, no? Y me hace así como de que ahí está afuera. Entonces Ajá. yo me asomo y no nadie. veo a nadie, pero no me tocó verla a mí. Ajá. Ahora el que la vio fue él. Y le digo, pues ¿qué? Ajá. Me dice, no manches, es un fantasma. Y le digo, ¿cómo crees, no? Y me dice, sí. Y pues le empieza a tirar pues carrilla de que, pues, cabrón, no te habías dado cuenta que es un fantasma. Y me empieza a decir eso. Pues no se ve, ahora sí que se ve traslúcida, no se escucha cuando camina, la cara se le ve pues medio rara, demacrada un poco. Demacrada, exactamente. Me empieza a decir, pues cómo o no. sea, la vio bien. La vio bien y me dice, ¿cómo no te diste cuenta que era un fantasma? Pues y yo normalizas. yo así de, pues no sé, cabrón. Mira, acá quiero hacer hincapié en una cosa que también le hayamos platicado. A toda la gente que nos está escuchando hoy aquí a través de YouTube, también tenemos transmisiones en vivo a lo largo de la semana en diferentes fechas, los lunes, los martes, los jueves y los sábados y los domingos, perdón, donde platicamos acerca de pues, toda la cuestión paranormal, leemos las historias que nos escribe la gente. Pero ¿por qué lo menciono ahorita? Porque en algún momento me llegaron a preguntar que, digamos, ¿quién puede ver este tipo de circunstancias, manifestaciones? Y lo que yo les platicaba es que es gente que tiende a ser sensible a este tema, ¿no? No todas las personas tenemos esa sensibilidad o esa facultad de poder ver las manifestaciones de manera más directa, de percibirlas, escucharlas, sentirlas, olerlas. Pero también considero que las personas que son, digamos, estos canales de comunicación también sirven de puente para las personas que no lo somos tanto y nos ayudan a ver también cosas, porque estoy seguro que tal vez tu compañero de trabajo, si él la hubiese esperado solo, tal vez no la hubiese visto, ¿me entiendes? Siento que tú eres también como ese vínculo, y lo digo también porque en alguna ocasión nosotros estando, digo, yo no vi nada, pero él estaba, digamos, en mi oficina donde pasaban cosas también, y él llegó a ver a la entidad que se manifestaba en esa oficina, pero que a mí en varios años que estuve ahí nunca había tenido oportunidad, ni siquiera estando acompañado de que alguien lo viera, ¿no? Que ahorita que dices eso te voy a decir algo. Después de que pasa eso, mucha gente empieza a ver cosas en por supuesto, casa. Es como un aviso, ¿no? Empieza a ver cosas. Entonces, a tal grado que es como que se empieza a hacer como radio pasillo de no, es que en la noche espantan y que oye, no sé pero qué. A ver, antes de que empieces con esa parte, terminan de verla y ¿qué te dice? Él te está diciendo, es un fantasma, ¿y qué pasa? Sí, no, pues yo pues digiérela, ¿no? Así de madre, pues yo no lo había visto como tal, ¿no? Y él no te dijo, oye, ya le había pasado a fulano, o empiezan a salir como este tipo de historias. Es donde se empieza a preguntar y empieza a salir ciertas historias de que no, sí, pero es una niña, no, pero es que en la parte de arriba, no, pero es que en lo que te digo de los caballos, no, los de la imprenta dicen que se oyen caballos o que ven caballos, esas cosas, ¿no? Te empieza a hacer más, a tal grado, amigo, de que en el aniversario del periódico, el periódico pertenece pues, a un grupo de hermanos, pues decidieron hacer como una bendición a la casa, amigo, porque ya era muy recurrente. Era muy recurrente que las historias que gente nunca las había platicado y que ya las platicaban, las externaban ya más abiertamente, porque pues ya sabían que pues sí pasaban cosas feas, ¿no? Sí. Entonces, pero no necesariamente feas, sí, ¿verdad? Exactamente, no feas. O sea, más bien había presencias, ¿no? Exactamente, presencias, porque antes yo creo que el tema que, o sea, que la gotita que derramó el vaso y que llegaran ellos a decir, ¿saben qué? Vamos a traer para festejar el aniversario, vamos a traer un padre que haga una bendición y pues luego comemos aquí y que no sé qué, pero pues de preferencia que vengan todos, ¿no? Y que participen, pues si no son religiosos pues no pasa nada, pero pues si creen pues si vengan, y pues no, pues para que valga la pena que traigamos el padre, ¿no? Todo eso es porque en una ocasión a uno de los que llegaban a recoger
los periódicos. Las pacas de periódico. Ajá, exactamente. Le robaron su bicicleta, su motocicleta, perdón. Le roban su motocicleta. Alguien se metió a la casa, la tenía ahí estacionada y la sacaron y nadie se dio cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Que contratan a un vigilante de noche, un velador, para que esté atento sobre todo esas horas de 4 y media, ¿no? Y no se roben ya más nada, ¿no? Lo que pasa con este chavo es que, pues, en específico le dicen, ven a quedarte en la noche, pero tu chamba fuerte es a partir de las 4 y media, ¿no? Que empiece a entrar y salir gente nuevamente. Entonces lo que él opta por hacer es llegar, estar un rato, dar un rondín. Una vez que cierran la oficina y toda la casa y que ya sabe que nada más están los de la imprenta en el fondo, él subía a la parte de arriba y se quedaba dormido en unos sillones muy grandes y muy cómodos que había. Ay, no, qué horror. En ese entonces estaban construyendo una cabina de radio en la cual pues habían cortado el muro para hacer un ventanal y que un cuarto pues fuera la cabina de radio y por fuera estuviera pues los controles y todo eso, ¿no? Sí, claro, la superficie de control. Todavía no la equipaban, pero ya estaba todo armado y estaba el sillón de esos muy grandes, muy cómodos, estaba ahí. Entonces él subía y se dormía en ese sillón. Sí. Una vez, amigo, y que todo el mundo cree que esa fue la gotita que derramó el vaso, sí, fue que este chavo está durmiendo y empieza a escuchar una pelea. Empieza a escuchar creo gritos. que ya me habías platicado eso. Empieza a escuchar gritos, entonces, pero los escucha cerca. Entonces él se levanta del sillón y ve adentro del cuarto que hay unas personas que se están peleando y se están aventando cosas. Es una discusión muy fuerte. Él dice que pues es una discusión muy fuerte, que se están aventando cosas. O sea, de las mismas cosas que estaban ahí, ¿se las estaban aventando? ¿Cómo? No, él dice que él que veía se aventaban cosas como solo. que se aventaban libros, pero pues libros que no había adentro porque la oficina estaba vacía. ¿Qué tal, güey? O sea, tal cual era una onda así súper dimensional. Sí. Y es curioso porque está cerrado, ¿no? Entonces solamente estaba la media pared, un ventanal, un vidrio que pusieron. Sí, claro, sí, la separación del... Y pues ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este güey? Pues sale corriendo. Entonces, al otro día, pues se va a su casa y no regresa. Entonces, al otro día, oye, ¿y dónde está este güey? No, pues se fue a su casa, pues quién sabe, creo que había algunos que decían ni vino a trabajar, ¿no? Así de, no, pues nadie lo vio, ni vino a trabajar. Otros, no, yo sí lo vi que estuvo por aquí, no, sí, yo sí lo vi, etcétera. Se cruza el fin de semana y ya en la semana pues ya regresa todo asustado, empieza a contar y ya nada más duró 3 días trabajando, amigo, ya no se quiso quedar y se fue. Entonces pues ya nada más nos alcanzó a contar, ¿no? Así de, no, es que sí estuvo bien feo porque estaban enojados y se aventaban cosas. ¿Y no describió, digamos, cómo se veían estas personas que estaban peleando o algo así? Sí, él dice que era uno que se veía con camisa, así, camisa, pantalón, muy elegante, y que otro tenía como vestimenta como ¿cómo dijo? ¿Cómo se le dice? No sé. No es de charro, amigo, es como de campo, pues, así como de camisa de cuadros, sombrero. Ajá, un poquito más campirano, por así decirlo. Exactamente, con pantalón de mezclilla. Ajá. Pero él coincide en que no se veían traslúcidos, y dice, alcanzaba a ver detalles. Dice, por ejemplo, la camisa de la otra persona, que fue la que aventó el libro. Dice, pues se veía muy planchada, se veía muy elegante, se ¿no? veía el vato bien, se veía bien vestido. Una persona bien vestida, y la avienta el libro, y el otro le mienta a la madre, y se empiezan a hacer de palabras, y sale corriendo y renuncia, ya no regresa. Entonces, pues como a la siguiente semana, pues nos citan así de, no, pues viene... Vamos a hacer esto, vamos a bendecir la casa. Exactamente, viene el aniversario y pues... ¿Y ahí paró todo? No, pues bueno, un rato, porque pues ya nadie dijo nada, pues como que todos agarramos el mensaje de como que ya nos están diciendo que ya dejen de hablar cosas, ¿no? Ajá. Pero eso no fue lo único, porque ahí viene lo que tú me platicaste de esta niña que viste ahí. Exactamente. Bueno, luego también pasaba el tema de la niña, y la niña
Cuando yo cuento lo de la señora, muchos me dicen, no es cierto, es una niña. Ajá. No, claro que no, es una niña, ¿no? Y yo así, pues yo a la niña nunca Pues es que no era la única, güey, más bien eran varios. Exactamente, eran varios. Y pues ya, lo de la niña es casi similar. Sobre ese mismo pasillo que veía yo a la señora, en una ocasión empiezo a escuchar una pelota. Ahí sí se oía un ruido. Entonces me asomo y veo a una niña de espaldas. Pero, a ver, esta niña... Digo, porque a mí me habías platicado cuando pasó caminando. Ajá. Pero en esta ocasión, ¿en el mismo pasillo donde viste a la señora? Ajá, cuando la vi caminando, todo ocurrió en ese mismo pasillo. Para que tú te hagas una idea de esa casa, entrabas por la puerta principal. Bueno, entrabas, había como un pasillo, como una cochera. Un recibidor. Un recibidor, exactamente. Entrabas a la casa y había como un recibidor y una escalera muy grande. Claro, amplia. Era lo primero. Y luego a mano derecha había unas escaleritas que subías como a lo que era el comedor, la cocina y unas oficinas ahí, bueno, unas como estudios. Que imagino que en su momento eran como los despachos. Exactamente. O el despacho de la casa. El despacho de la casa, ¿no? Como el estudio. Del otro lado, a mano izquierda, entrabas, estaba la oficina de redacción, que en su momento, pues yo igual quiero pensar que era la sala, y enfrente estaba la oficina, que te digo que era la de monitoreo, que quiero pensar que era el comedor, porque enfrente, bueno, sobre ese pasillo, enfrente de eso estaba el baño, y del otro lado había otra oficina, y luego había como otro baño, pero ese se me figuraba más que era como un cuarto de lavado en ese momento, ¿no? Sí. En la parte de arriba había 1, 2, como 4 recámaras. Salías como a una especie de terraza y por ahí podías subir, que si han pasado ahí sobre la 14 Oriente, antes había un honguito. Había como en la parte de arriba, en el tercer piso, en el segundo piso, bueno, es planta baja, primer piso, en el segundo piso había como una especie ¿Como de piedra? ¿Un hongo de piedra o cómo? Ajá, como si fuera para mirar un mirador, así, había un mirador. Sí, pero en forma de círculo. Sí, claro, sí. Con su... Sí, tal cual, un torreón se les dice también, ¿no? Ándale. Como por ejemplo como tenía Villaflora o como tenía la otra casa que estaba ahí en la calle que te lleva a San José, por así decirlo, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, estamos hablando de calles de la ciudad de Puebla, pero aquí hay muchas casas que son de carácter histórico y digamos que ya muy viejas, y muchas de ellas, una de las características que tenían era que en las esquinas de estas casas grandes y lujosas tenían torreones donde la gente podía subir a pasar la tarde y prácticamente pues eran como miradores que tenían las casas. Esta contaba con uno de esos. Esta tenía uno de esos, ¿no? Ajá. Pero todo lo que, lo que yo vi fue en la parte de abajo y en ese pasillo. Primero, así que lo primero que el primer acercamiento con la niña que yo vi fue que estaba rebotando una pelota y la vi que se alejaba y yo la vi de espaldas. O sea, ¿te asomaste al pasillo? Exactamente, me asomo al pasillo y veo que se aleja y que da la vuelta hacia las escaleras, ¿no? Entonces yo me asomo y veo que... ¿Cómo iba vestida, Paco? Llevaba un vestidito como de encaje hasta la rodilla. Era una niña, para que te la imagines, como de unos 5 o 6 años, no era una niña muy grande. Ok. Era como de 1,30 m, era una niña pequeñita. Y con sus calcetitas de estas como de holancito, como tipo tobilleras. Ahorita que lo mencionas, nosotros tenemos un registro de una niña y está vestida muy similar, o sea, trae como un vestidito, tal cual los zapatitos, trae unas tobilleras, así que se les ve el encaje alrededor, ¿no? De los tobillos. Ándale, de esos. Y el vestidito es así como de esos, como que les vuela, ¿no? Que trae así como, ándale, tal cual como de niñita antigua. Sí, exactamente. ¿Traía algo en la cabeza? Arribita de la rodilla le llegaba el vestidito. Ajá. No, la vi que traía como el cabello recogido y nada más amarrado como una cola de caballo, no sé. O sea, pero sí traía el cabello largo. Sí, el cabello le llegaba, yo lo traía recogido y yo le calculo que el cabello le llegaba como al cuello, ¿no? El chonguito, bueno, no el chonguito, la colita de caballo, pues. Entonces, esa es la primera vez que veo a la niña.
La segunda vez que veo a la niña es cuando lo que te platicaba, ¿no? Que la veo caminando por el pasillo, y ahí es cuando ahí había cámaras. Te escucho. Había cámaras en la oficina, y decido ir a hablar con el compañero de sistemas, ¿no? Y entonces le digo, oye, pues acabo de ver algo, ¿no? Que pasó algo, ¿no? Entonces dame chance de ver las cámaras. ¿De verdad? Sí, o sea, sí, fuiste a preguntar. Sí, yo fui a preguntar, y el compañero de sistemas me dijo así, recuerdo sus palabras así bien claras: no, Paco, no lo quieres ver, y mejor no. Y le digo, no, pues buena onda, déjame ver. No te dejó revisarlo. Y me dice, no, Paco, ¿para qué quieres ver? No te metas en eso, Paco, no lo quieres ver. Entonces, y yo imagino él ya había visto cosas. Que él en las cámaras ya había visto varias cosas. Entonces, y de por sí él era una persona, nos llevábamos muy bien, porque los dos somos como medio conspiromaníacos, ¿no? O sea, les llamaban la atención ese tipo de temas, ¿no? Exactamente, ese tipo de temas. Luego pasó que junto a la oficina había una logia masónica. Entonces, de repente íbamos y hablábamos de los masones y cosas así. Sí, claro, ¿no? De esas charlas que se tienen con respecto a este tipo de temas. Exactamente, ¿no? Así, ¿no? Como más conspiromaníacos y así, ¿no? Era de ese tipo de sujetos. Sí. Él, me llevaba bien con él, y pues ya, ¿no? Oye, entonces, pero él me dijo así, bien claro: no, Paco, no quieres ver. Y le digo, no, dame chance. No, Paco, no quieres ver, ¿para qué te metes en eso? No, déjalo, Paco. Y dije, pues bueno. ¿Qué tal? Entonces, pues ya. Fíjate que, entiendo su comentario, porque recuerdas que cuando sucedían cosas en esa oficina que llegué a tener en algún momento, ¿te acuerdas que decía yo, voy a poner cámaras? Pero después dije, no, es que si ponemos cámaras y sí pasan cosas, y si registramos cosas, la gente ya no se va a sentir a gusto, van a empezar a pasar más cosas, yo creo. O sea, como que se hace una bolita de nieve cuando lo visibilizas más, ¿no? Sí, que no sé si recuerdas que cuando trabajábamos ahí, yo recuerdo que tú le hablabas y yo te decía, no, amigo. Por supuesto. Y yo te decía, no, amigo, no le hables. Porque yo soy muy creyente de que, bueno, al final son energías. Entonces, si tú le das, ahora sí que dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y yo siento que en parte, si tú le das más energía a esa energía, pues lo potencializas. Entonces, puede ser. Por eso cuando tú decías, oye, Richie, que no sé qué, y te decía, no, amigo, no le hables, porque... Vamos a cerrar, digamos, el capítulo de esta parte, porque todavía hay otra parte de la cuestión de lo que sucedía en este trabajo que tenías, y si quieres entramos a la parte de lo de mi oficina, y ya para ir cerrando, porque yo creo que esto se va a prestar para una segunda parte. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy y viendo a través de YouTube, y que nos está escuchando en otras plataformas también. Les agradecemos muchísimo el que nos estén acompañando el día de hoy. Está con nosotros Paco, un amigo que pues digamos que tiene bastante sensibilidad con este tipo de cosas. No es un medium, no es una persona que se dedique a este tipo de temas, pero la realidad es que es una persona muy sensible para entablar comunicación o para sentir este tipo de presencias y energías que muchas veces no todos podemos percibir de manera muy, muy sencilla. Entonces, estábamos en tu oficina de ahí del periódico donde trabajabas. Ya tuviste el primer encuentro con la niña, ¿y qué pasó después? Bueno, es que ahí una de las cosas por las cuales me salí de ese trabajo era porque yo ya me sentía muy desgastado físicamente. Okay. Me sentía muy cansado, y una de las cosas que me pasaban era una sensación muy rara de que vivía mi día una o dos o tres veces. Como el día de la marmota. Ajá, pero no todo el día completo, solamente la primera parte de mi día. O sea, como si tuvieras un déjà vu, por así decirlo. Exactamente, que era lo que me pasaba a mí, amigo. En ese momento, pues yo ya mi hija ya había nacido, etcétera. Tu primera hija. Mi primera hija. Entonces, pues yo me levantaba temprano, iba a trabajar, ya entraba más o menos, te digo, como a las 5:30, 6 de la mañana. Me iba a trabajar, hacía todo el monitoreo, ya tenía más obligaciones, más
Así que ya me encargaba más cosas. Claro. Ya de hecho yo supervisaba algunas cosas. Yo me encargaba de jerarquizar información. Ujú. Entonces yo me encargaba de revisar que la carpeta que se le mandaba al gobierno con todas las noticias del día. O sea, había una depuración de noticias yo me encargaba para el de equipo eso. de comunicación del gobierno en aquel entonces. Exactamente, y a mí me encargaron esa responsabilidad Ok. de que la carpeta fuera con lo más importante. Entonces pues yo me leía todas las noticias. Ya en ese entonces ya salía como 9:30, casi a las 10 de la mañana, Ujú. que era hasta donde llegaba mi día. Entonces cuando terminaba cuando yo regresaba a mi casa a desayunar, me volvía a despertar, volvía a ir, volvía a revisar las noticias, etcétera. ¿En etcétera, serio, Francisco? y O sea, regresaba. 2-3 veces vivía esa parte de mi día. como Entonces, si hubiese sido un sueño. Sí. ¿Y cómo te diste cuenta que te estaba pasando eso? Pues porque al segundo, al tercer día, pues te das cuenta, amigo. Mm. Y más porque pues vas todo cansado, empecé a Ujú. sentir un dolor de espalda, etcétera. Pero que era como un reset, o como, o sea, en el mismo día de repente parpadeabas y ya estabas haciendo otra vez la misma cosa, ¿cómo? Ya me estaba levantando otra vez, amigo. ¿En serio? Así como lo acabas de decir. Llegaba ya a mi casa, preguntaba en ese entonces a mi esposa qué quieres desayunar, qué se te antoja o cualquier cosa. No había una cosa en específico, o preguntaba acerca de mi hija, no sé si ya había desayunado, si ya había comido, si ya la habían bañado, etcétera, cualquier cosa de esa mañana. Cosas cotidianas. Exactamente, pues mi hija todavía no iba al kinder en ese momento y me reiniciaba, amigo. Y otra vez me veía yo levantándome de Tal cual, el día de la marmota. Oye, ¿y se repetía Exactamente. exactamente lo mismo o eran cosas diferentes? El día se Ujú. repetía lo mismo, amigo. Ujú. Y era como déjà vu. Ajá, tal cual un déjà Entonces vu. ya cuando yo estaba viviendo el día, era, esto ya lo viví, Ujú. esto ya lo viví, Y otra vez. esto ya lo viví, exactamente. Y te pasó varias veces. Y lo más curioso, amigo, era que era con las noticias, porque Ujú. ahí era donde yo me daba cuenta de que esto Ujú. yo ya lo viví. Ujú. Porque cuando estaba yo haciendo, yo me encargaba de leer Claro, todas las sí, notas sí, y toda la jerarquizarlo, recopilación. era leyendo alguna nota en específico, Ajá. era donde decía, madres, no era un sueño, porque Ujú. esto lo Ujú. vi, lo acababa rato. de ver, ¿no? Hace un rato. Entonces eran cosas bien específicas que, pues digo, por más que tú quieras, no sé, puedes soñar con algo, Ajá. pero si tú estás leyendo una nota que dice así un título exacto de una nota, ¿no? Pero puede ser raro, ¿no? Entonces, pero cuando tú ya lo ves en físico y Ujú. estás viendo tú la noticia, Ujú. es donde como que te pega el de, ay, Ujú. o sea, no era un sueño, sí ya lo viví, Ujú. y esta es la prueba de que sí ya lo viví. Claro. Entonces era muy cansado para mí ya estar en esa oficina, y por así decirlo, yo sí sentí ya sentía mucho desgaste en mi energía. ¿Sabes ¿no? qué me hace pensar? Tal vez esta casa, como tal, este lugar, es una especie como de portal, porque inclusive por el tipo de coincidencias de eventos, no sé, digo, hablando de teorías de cuerdas y este tipo de cosas, tal vez sea una intersección como tal, donde haya dimensiones que están en otro espacio-tiempo, ¿me entiendes? Pero están ocupando un mismo espacio, por así decirlo, no siendo redundantes. Pero porque me recuerda de repente a la película de Los Otros, donde hay unas personas que están en la casa y las otras personas que llegan en un tiempo diferente están viéndolas como si fueran fantasmas. Digo, evidentemente quien ya vio la película de Amenábar sabe qué pasaba realmente, no voy a spoilearlo, pero a lo que voy es que tú estás viendo algo que está sucediendo en otro espacio-tiempo, pero como se cruza de una manera dimensional, pues tú puedes percibir que son fantasmas. Ve tú a saber si no la mujer que tú veías que pasaba caminando en el pasillo, tú te le aparecías a ella en su tiempo, ¿me entiendes? Y te veían sentado en ese cuarto que era otra cosa, y entonces por eso la mujer tal vez se sacaba de onda y te volteaba a ver raro, ¿no? Sí. O sea, digo, sé que suena como muy fantástico, pero me lo remite por el tipo de circunstancias que han estado pasando, y también por lo que decías de los caballos que salían de las paredes. En algún momento también durante los streams en vivo llegamos a platicar acerca de este tipo de situaciones que pasan los residuos energéticos, que son como ecos, cuando los inmuebles
llegan a cambiar un poco a lo largo del tiempo y ese residuo energético sigue teniendo como un comportamiento heredado. O sea, lo que platicábamos cuando estábamos en mi oficina era que te decía yo que lo que sea que haya estado ahí era un eco de lo que fue cuando estaba en vida, y que las acciones que realizaba eran pues unas repeticiones, así como cuando tú te parabas y ya tenías digamos, era habitual para ti el llegar y meterte al baño para luego salir a tu oficina. Estos hábitos se quedan como residuos energéticos en las casas. Se van como grabando. Exacto, ¿no? Y cuando cambias la estructura del inmueble, a lo mejor se sigue teniendo esta repetición del residuo energético, pero como ya cambiaron las formas del inmueble, pues a lo mejor ahora lo ves que atraviesa una pared, pero en realidad ahí antes era una parte del establo donde pasaba caminando el caballo, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero tú ves que sale de una pared y se mete a otra, porque ya cambió la estructura física del inmueble. Eso te podría yo llegar a pensar. La otra es que pues sucedieron tantas cosas en esa casa que evidentemente el residuo energético es tan fuerte que hay presencias en todos los pisos, ¿no? Sí. Ahora, cuando yo dejo de trabajar ahí, sí, platico con una compañera reportera, uh-huh, y me pregunta así de, oye, ¿y por qué ya no trabajas ahí, uh-huh, no? Uh-huh. Pues, ¿te iba bien o qué pasó? ¿O son muy negreros? Sí, la típica pregunta que te hace alguien que no, está en tu mismo así ramo. De qué pasó, ¿no? Y pues te veías bien ahí. Uh-huh. Entonces, con la confianza que yo le tenía, le empiezo a platicar. No, pues es que mira, ya me sentía yo muy cansado, ¿no? Y que no era la primera persona a la que se lo contaba, ¿no? Pero claro, otras personas pues me decían, no, pues es que son las malas vibras, es que te envidian mucho, ¿no? La madre. Uh-huh. Pero ella me dijo, o me dio una interpretación diferente, que es con la que yo me quedo. Ok. Y es que ella me dice, y hablando de las energías, uh-huh, ella me dice, es que cuando tú entraste, tal vez, por todo esto que yo le conté y que ya sabía ella, de que yo veía cosas en esa casa y después, como todo lo que fue evolucionando, ¿no? Uh-huh. Hasta que yo me llegué a sentir ya muy cansado por esta sensación de estar repitiendo como en bucle los días. Uh-huh. Y ella me dice, es que sabes que cuando tú llegaste a trabajar ahí a ese medio, uh-huh, pues llegaste muy joven, ¿no? Uh-huh. Llegaste con mucha energía. Y eso pues igual te ayudó mucho porque creciste muy rápido dentro de la empresa y te volviste como muy importante. Te comenté que era un grupo de hermanos, eran sí, claro, 6 hermanos los dueños. Sí. Y pues a mí ya me invitaban a fiestas familiares, ¿no? Uh-huh. Así como de... Sí, claro. Como que ya te me ganaste la confianza por la calidad de tu trabajo. Exactamente, ya me habían adoptado. Uh-huh. Varios me hacían la burla de que ya más falta que te cambien el apellido. A ver, que ese es el hermano chiquito. Exactamente. Oye, ¿no? digo, yo que te conozco, pues sé que precisamente eres muy responsable, que empezaste muy, muy chico a hacerte responsable de cosas importantes, incluyendo a tu familia y a tus pequeñas. Pero haciendo un paréntesis en lo que pudiese haberte comentado esta chica, también es muy sabido que actividades poltergeist y cuando hay ciertas actividades energéticas fuertes que se manifiestan ya constantemente, por lo regular es cuando hay gente joven en los inmuebles, ¿no? No sé si pudiese haber sido el caso. En esta cuestión eras solo tú, pero más bien yo considero que más que porque fueras una persona joven es porque tú ya traes eso, ¿me entiendes? ¿Qué fue de las últimas cosas que te pasaron en esa casa? De lo ultimito que yo recuerdo fue lo del tema de la niña. Ajá. Y en alguna ocasión, bueno, te comento, mi hermana yo la recomendé hace apenitas después de pandemia 2021, uh-huh, para que trabajara en ese lugar. Okay. Y curiosamente le pasó, a ella nunca le había yo contado el tema del baño. Okay. Más bien a ella en particular, a mis papás yo nunca les había contado estas cosas, ¿no? Estas cosas yo normalmente no se las cuento, no las ando contando con nadie, nada más cuando, ya sabes, salen estas pláticas. Pues cuentas y uno que le gusta el tema también por eso. Exactamente, cuando veo que les gusta el tema o que estamos platicando así y que hay confianza, es cuando salen. Y te repito, como tú lo acabas de decir, no me considero experto, no me considero
que sepa acerca del tema. Son cosas que a mí me llegan a pasar Uh-huh. y que pues tampoco ando presumiendo o así, ¿no? Uh-huh. Solamente en determinados y con determinadas personas son con las que las platico. A mi hermano no le había platicado nada. Cuando yo ella andaba buscando trabajo y le digo, oye, pues de hecho esta cabina de radio que te digo que en ese momento estaban construyendo, Uh-huh. pues ya en estos años ya la completaron, ya está el proyecto y todo, y lanzan como su estación de radio, ¿no? Uh-huh. Entonces ella estudia producción musical y le digo, oye, pues deberías de ir, ¿no? Pues ahí para que hagas tus pininos en esta Claro, madre, sí, no sé. La recomiendo, hablo con mis ex jefes, que te digo, tengo una relación muy buena con ellos. Sí. La aceptan, que ella vaya a trabajar ahí. Uh-huh. Y lo primero que le pasa a ella es que le encierran en el baño igual que a mí. Lo mismito, ella cuando me platica la experiencia, yo no le quise decir, me pasó lo mismo a mí, ¿no? Uh-huh. Pero sí le dije, no, pues... Bienvenida al club. Sí, así de... Pues está raro, ¿no? Uh-huh. Pues quién sabe qué haya sido. Sí, ¿no? Tampoco le quisiste comentar porque, pues, precisamente para que no entrara con ese nervio y después ya no fuera a trabajar o algo así, ¿no? Sí. No, sin necesidad de que yo se lo dijera, amigo, duró 6 meses en el trabajo, ¿no? ¿Y le sucedieron más cosas? A ella, solamente eso, pero ella sí decía, se empezó a enfermar mucho. Uh-huh. Ella decía que era la humedad de las paredes. Puede ser. Mira, lo que habíamos platicado en algún otro momento era precisamente que a lo mejor ella también trae esto, ¿no? O sea, que también tiene como cierta sensibilidad, así como otras generaciones que vienen ya de tu familia, ¿no? Paco, de antemano, muchísimas gracias por estar en esta primera sesión, por así decirlo, del podcast de Archivo Negro. ¿Cómo te sentiste? Bien, amigo, la verdad. Siempre es muy fácil hablar contigo de este tipo de temas, ¿no? Sí, exactamente, y es lo que te digo. Normalmente no las platico, Uh-huh. pero pues está bien. Te digo, son cosas que no me considero experto, pero pues cuando te pasan, pues las tienes que contar a alguien y tú pues siempre das esa pauta pues para que terminemos hablando de estos temas que pues, son bien ricos también, ¿no? Bien entretenidos. Justamente eso es algo muy importante, ¿no? O sea, quería que tú estuvieras aquí porque evidentemente no te dedicas a eso, no eres una persona que sea medium, por así decirlo, o que sea su modus vivendi, ¿no? El que tengas esta facultad y que ayudes a otras personas, que sea como tu trabajo, ¿no? Sino más bien es algo que tú tienes una vida totalmente diferente a este tipo de temas, pero lo vives, ¿no? O sea, lo tienes contigo, te han sucedido cosas y eso quería que escucharan nuestras amigas y amigos que siguen a Archivo Negro. Pues de antemano muchísimas gracias, Paco. Vamos a agendar una segunda sesión de esto. Y pues a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en esta emisión del podcast de Archivo Negro, les agradezco profundamente. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales. Por favor, denos like, síganos, déjenos comentarios. Recuerden que también en TikTok estamos haciendo los streams a partir de las 10 de la noche, los lunes, los martes, los jueves y los domingos. De repente ahí se cuela el sábado. Pero bueno, ahí nos pueden ver, pueden platicar directamente conmigo también, pueden mandarme, digamos, ahí sus historias. Si quieren escribirnos también en Instagram, ahí nos pueden mandar a través de un mensaje directo sus evidencias o escribirnos algunas de sus anécdotas para que las estemos platicando en los streams. De antemano, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Nos estamos escuchando en la próxima. Y recuerden, la realidad es que nunca estamos solos. Hasta pronto.